El Instituto Nacional de Estadística nos dio malas noticias. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, se incrementó el número de guatemaltecos que viven en situación de pobreza. ¿Qué ha fallado? ¿El Estado, el mercado u otros elementos? Acompáñenos en este análisis con el hashtag SF+Pobres. Pero primero veamos el informe inicial de Ana Lucía Morales. En el 2006, los pobres eran 6.656.000 de una población de 13 millones de guatemaltecos. En ese año se redujo la pobreza 5.2%. En ese año, 676.000 guatemaltecos salieron de la pobreza. La diferencia entre el año 2000 de pobres eran de 300.000, pero en el 2014 la diferencia fue de 2.715.000. Con los resultados de esta encuesta se analizará cuáles son sus efectos y qué ha llevado a la población a la pobreza. Bienvenidos a Sin Filtro, hashtag SF+Pobres, dice el Instituto Nacional de Estadística con la entrega de la ENCOVI 2014. Casi 8 puntos porcentuales se incrementa la pobreza según esta encuesta de condiciones de vida y hoy lo vamos a analizar acá en el foro de Sin Filtro. Para ello damos la bienvenida a los analistas Estuardo Zapeta, buenas noches, y a Daniel Gerin. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bueno, comencemos con los datos de esta encuesta de condiciones de vida. La anterior se realizó en el 2006, ahora se entrega la del 2014, con datos no tan favorables y bueno, hay que hablar también de interpretar estos datos de 8% de incremento de pobreza, 2 millones de guatemaltecos que caen en esa línea de pobreza. ¿A qué se debe? ¿Qué ha fallado? ¿Quiénes son los responsables y cómo revertir esa tendencia, Daniel? Hay que decir que hubo una ENCOVI en 2011. Lo que pasa es que tenían una metodología, no sé muy bien por qué, pero tuvieron una metodología distinta a medir la pobreza y entonces no lo están comparando. Una de las recomendaciones del Banco Mundial en la presentación que hubo hoy ha sido precisamente ajustar los resultados de 2011 para que se pueda comparar. Entonces aquí estamos hablando de resultados que tenemos que medir de 2006 a 2014, son 8 años de diferencia. Esto no pasa de un año para otro, esto pasa en 8 años. Y lo que te dicen los técnicos es que no sabemos en qué momento pasó esto. O sea, dónde es que se revirtió la tendencia y se ha convertido en una tendencia tan negativa para Guatemala. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es un fracaso tremendo de un modelo de crecimiento que no funciona, que tiene unas tasas de crecimiento bajísimas y que encima no genera un mejor bienestar para la mayor parte de la población. ¿Qué pasa con las teorías de derrame, por ejemplo, o los programas sociales, ambas de distintas escuelas de pensamiento? ¿Qué se ha aplicado o qué se ha dejado de aplicar en el territorio guatemalteco, en nuestro país, y que da estos resultados que hoy demuestra la ENCOVI? Yo creo que la teoría, sí, claro, son dos teorías muy distintas. La teoría del derrame está bastante desacreditada, diría yo, sobre todo cuando la ves desagregada. O sea, hay veces que, por ejemplo, sectores como el sector financiero, aunque crezcan mucho, no afectan a esta clase de cifras en la mayor parte de la población. Y depende en qué exactamente es donde está creciendo. Con respecto a los programas sociales, yo creo que aquí hay mucho que decir. Hay que decir una cosa, lo que estamos midiendo lo que está midiendo ENCOVI es una bajada del consumo general. Y ese consumo afecta mucho más, esa bajada afecta mucho más a las rentas más altas, curiosamente. Las rentas más bajas son porcentualmente las que menos bajan. Lo que pasa es que al bajar la gente más pobre, a poco que baje, se pone por debajo más gente de la línea de pobreza, y ese ha sido el titular de hoy, y eso es lo que tenemos que atender. Pero en general lo que está diciendo es el poder adquisitivo, comparado con una canasta básica, el poder adquisitivo del guatemalteco está bajando fundamentalmente, o ha bajado fundamentalmente en estos 8 años. La clase media afectada que hablabas, ¿no? Que no consume, que no está motivada, que no hay un poder adquisitivo como el que se tenía en años atrás. Hemos visto que, por ejemplo, para medir la línea de pobreza, en el año 2000 eran 4.000 quetzales, ahora se pasa a 10.000. Hay un incremento sostenible de esa medición. Estuardo Zapeta, programas sociales,
teorías económicas aplicadas a Guatemala, ¿qué ha fallado? ¿Hay privilegios fiscales? ¿Qué es lo que está sucediendo que hoy nos dan este resultado del incremento de la pobreza? Bueno, a mí me preocupa siempre que tenemos que estar midiendo pobreza, ¿verdad? Y me sorprende que no midamos riqueza, mejor cómo hacemos riqueza. O sea, cómo construimos nosotros y cómo hacemos riqueza. Para mí la causa fundamental de todo esto es la intervención del Estado. A más Estado, más pobreza. Eso es realmente lo que hemos visto. Y es por el desarrollo clientelar y clientelista de todos los programas sociales. Los programas sociales, en realidad, lo único que han demostrado es fracaso. Uno. Dos, crecimiento demográfico por incentivos perversos. Y tres, corrupción. Parte de lo que estamos viendo aquí es también resultado de la corrupción. Sí, mira, si cuando agarras el presupuesto, de esos 70,000, 15,000 se van a ir a corrupción, por supuesto que no va a haber eso que llaman inversión social. Pero también miras mucho el sistema centralizado. Todas las decisiones se toman a partir de un centro aquí en la capital que en teoría supone que van a conocer lo que necesita la gente, no sé, en Ixhuatán o lo que necesitan en San Diego Zacapa, lo que necesitan en Sayaché. Y esos modelos centralizados también